Gloria a Dios, hermanos, que Dios les bendiga. Es un privilegio y una responsabilidad el poder llegar a la casa de oración para glorificarle, pero en este espacio de tiempo para aprender de su santa palabra. Gloria a Dios. Es a través del aprendizaje de las palabras que nosotros podemos verdaderamente conocer a Jesucristo, conocer la función del Espíritu Santo y conocer quién es el Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Es por medio de ese conocimiento, y si no recibimos ese conocimiento, pues vamos a estar ciegos en el conocimiento de la palabra. Y entonces cualquier viento de doctrina falsa, de enseñanza, nos puede desviar. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que tú nos has dado de haber llegado a tu casa de oración, Señor, para aprender de tu santa palabra, Señor. Mira aquí cada hermano presente, Señor. Permite que no solamente seamos oidores de tu palabra, sino hacedores de la misma, Señor, para que podamos ser luz entre las tinieblas, Señor, para que podamos ayudar a aquellos que tú pones en nuestras vidas, Señor, en todo lugar, Señor, en nuestras áreas de trabajo, Señor, en nuestros familiares y en todo lugar, Señor. Permite que podamos llevar este mensaje de luz, Señor, este mensaje de esperanza, Señor, y de vida eterna, Señor, porque es tu voluntad que todo hombre venga al conocimiento de la verdad y que sean salvos. Y esa verdad es que hay un solo Dios y un mediador entre tú los hombres, tu amado Hijo Jesucristo, Señor, que nacido bajo la ley, Señor, nacimiento natural, vaginal, como nacemos todos, cada ser humano sobre la faz de la tierra, Señor, que creció, que convivió, Señor, entre los hombres, Señor, con pruebas indubitables, Señor, después de haber sido crucificado en la cruz del Calvario, Señor. Tú lo has resucitado, Señor, y los has sentado a tu mano derecha, Señor, a tu diestra, Señor, esperando ese gran día del regreso a buscar el fruto de su trabajo, la iglesia, Señor. Mira aquellos que están en los hospitales, Señor. Mira aquellos que están en las cárceles, aquellos que están en los asilos de ancianos y en todo lugar, Señor. Permite que esta palabra llegue por cualquier sea el medio, Señor, porque tú tienes el poder de hacerlo, Señor. Permite que llegue a todo lugar, Señor, para que ellos también sean partícipes de este pan de vida para nuestros espíritus, Señor. Y ahora te pido, Señor, permite que todo lo que digamos, que todo lo que hablemos, Señor, sea bajo la guianza del Espíritu Santo, Señor, para que podamos ser luz entre las tinieblas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu amado Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Vamos a buscar, gloria a Dios, en el libro de Mateos. Vamos a comenzar Mateos capítulo 26. Capítulo 26 de Mateos, del 36, gloria a Dios, en adelante. Mateo 26, 36, gloria a Dios. Y vamos a estar viendo Jesucristo sentado a la diestra del Padre como título. Jesucristo sentado a la diestra del Padre, gloria a Dios. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío,
si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. Y aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero como entonces se cumplirían las Escrituras, de que es necesario que así se haga. Con aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Y aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece?
Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Pero estaba sentado fuera en el patio y se acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también esto estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Y un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Gracias por la reverencia a la palabra, hermanos. Se pueden sentar. Y como mencioné al comienzo, Jesucristo sentado a la diestra del Padre, lo cual no es una ficción, lo cual no es un mito, es el mismo Jesucristo indicándolo y diciéndolo. Cuando dijo, Jesús le dijo, tú los has dicho y de ahora, ¿verdad? Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Gloria a Dios. Y es por eso que a través de su santa palabra, gloria a Dios, la palabra que le fue encargada, delegada al Hijo para enseñar, para que vinieran las pruebas, para que así no hubieran dudas, falsas enseñanzas, malas ideas. Pero aunque no es la concentración del tema, ustedes ven cómo esa guerra de negar a Cristo, de estar mal enseñados, testigos falsos, caminaron con Él, y después, no solamente los mismos discípulos, por una fuerza de miedo, ¿verdad?, se fueron a huir, pero aquellos que venían para acusarles y compartieron con Él, estaban con Él en las plazas, caminaron. ¿Y no es acaso lo que sucede hoy, que a veces, pues, estamos todos en un sentir aparentemente, pero no necesariamente es así? Y es por eso que la palabra hay que enseñarla como está escrita. Es por eso que nosotros tenemos que pelear esta guerra, porque hay un decir, tanto nadar para morir en la orilla. Por eso es que Pablo dijo, he terminado la carrera, porque muchos han comenzado las carreras, pero muchos no las terminan. ¿Por qué? Porque se descuidan. ¿Por qué? Como dice aquí el Señor, tenemos que pelear esa batalla de la oración, de orar lo más que podamos orar, mientras podamos orar, porque es una batalla. Es por eso que, por ejemplo, un día de hoy es un día festivo, ¿verdad? Si nosotros nos descuidamos, pues, ¿voy o no voy? ¿Llegamos o no voy? ¿O voy a la barbacoa a comer, no sé, hamburguesas o ensaladas de papas o cualquier sea la fiesta, ¿verdad? Entonces nos descuidamos. Entonces, si el horario de ir estaba cerca y estábamos en una actividad, pues es una batalla y lo más seguro es que no llegamos. Lo más seguro es que nos vamos a quedar porque nuestras amistades, que son víctimas del pecado, o familiares, no importa, es un solo día. Con que tú no vayas un día no te vas a morir. Cosas así, ¿verdad? Refranes como ese que se hablan. Gloria a Dios. Pero
se toma en cuestión de segundos que la muerte nos llegue, y si estamos descuidados y si verdaderamente no hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, solamente Dios sabe el final de esa persona. ¿Por qué? Porque no porque estemos glorificando al Señor y decir Señor, Señor, ¿es no acaso lo que dice en Mateo capítulo 7? Cuando en el gran juicio, ¿verdad? Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos milagros. Apártense de mí, hacedores de maldad. Es por eso que hay que tener mucho cuidado, hermano. Allá en Hebreo capítulo 7 dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, y sabemos que porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de la ley. Porque Dios tenía un plan y tiene el plan. Allá los sacerdotes lo acusan que ha blasfemado porque dijo, hijo de Dios soy, ¿verdad? Habían sido aquellos, los sacerdotes mismos, los escribas y los ancianos, especialmente los ancianos con un rango de liderazgo, de enseñanza, los fariseos, sacerdocios, ¿verdad? Que crucifican, llevan a la cruz a Jesucristo por medio de sus mismas enseñanzas, por medio de la misma inseguridad y egoísmo que estaba entre ellos, ¿verdad? Entonces aquí el apóstol ya en el Nuevo Testamento, siglos después, ya con las evidencias, le habla al pueblo, ¿verdad? Que Cristo había sido establecido de un principio ya, ese plan de Dios lo tenía. Y fue por eso que Melquisedec, que era un ángel, ¿verdad?, representaba el sacerdocio de Dios, lo que es el reino de Dios aquí en la tierra, gobernado, los celestiales gobernando sobre los terrenales, en este caso Melquisedec. Porque sabemos que la palabra dice que Melquisedec, y podemos llegar a la conclusión que no era terrenal, sino que era celestial. Porque la palabra en el mismo libro, en el verso 6 de Hebreos 7, dice, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. ¿Ok? De la misma manera que aquí él representaba el futuro reino y representa el futuro reino de Dios, reino celestial gobernando sobre los terrenales, también en la resurrección de Cristo, cuando Cristo resucita, cuando Tomás no cree y representa los que van a ser salvos por vista y no por fe. ¿Por qué? Porque Dios tiene todo organizado, hermanos. Dios es un Dios organizado. Gloria a Dios. Lo tiene todo a su tiempo y a su debido tiempo. ¿Por qué? No nos tenemos que acelerar, debemos tener y recibir ese conocimiento de que todo se va a cumplir de acuerdo a lo que dice la palabra, ¿verdad? No antes, no después. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, ¿verdad? Nunca pudo, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercaban, ¿verdad?, por medio de la ley. ¿Se acuerda que por medio de la ley, que es el pacto de los sacrificios terrenales, tenían que dar, ¿verdad?, palomitas, animalitos que fueran perfectos?
Ni siquiera con eso muchos de ellos cumplían. Llevaban los animales enfermos. En vez de llevar lo mejor, llevaban lo peor. ¿Acaso no fue lo que se le tomó en cuenta a Caín? ¿Por qué recayó esa envidia, ese odio en contra de Abel cuando Caín mató a Abel? Fue por esa envidia, ese orgullo que comenzó a tomar posesión de él. No solamente eso, después fue tan arrogante y tan altivo cuando se le hace el acercamiento, que Dios le hace el acercamiento y dice, ¿quién soy yo para estar velando a mi hermano? ¿Verdad? Porque a veces nosotros, sin darnos cuenta, podemos caer en esa altanería, arrogancia. Podemos descuidarnos, hermanos. Y entonces esas raíces de esas cosas negativas, de esas flaquezas que están en nosotros, que si no las disciplinamos, podemos caer en la trampa y vivirlas, repetirlas de día en día, hermanos. Debemos conocer la palabra y vivirla, hermano. Gloria a Dios. Ahora bien, el punto principal de lo que veníamos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, dice el apóstol allá en Hebreos capítulo 8. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, estableciendo sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque respondiéndolos dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Ustedes ven ahí que dicen casa de Israel y la casa de Judá. Ustedes saben que el pueblo de Israel era nación, un imperio, hasta Salomón. Después se dividió las tribus del norte y las del sur, ¿verdad? ¿Qué sucede? Dios ya tenía en el plan, porque cuando ustedes van a donde David en Salmo 110, cuando dice, siéntate a mi diestra, ¿se acuerdan? Ya Dios de antemano, ya David había entendido estas verdades. Allá en Hechos 2:33, Jesucristo exaltado por la diestra de Dios. Y todos sabemos cuando leemos allá la confesión de Esteban, cuando Esteban allá en Hechos capítulo 7, por ahí en el 55, cuando los cielos se abrieron, ¿verdad? Y él tuvo el privilegio de ver ¿a quién? A Jesucristo a la diestra del Padre. Gloria a Dios. Allá en Apocalipsis 22, cuando habla del trono de Dios, de Jehová de los ejércitos, y vio los 24 ancianos, ¿verdad? Ve el Cordero, dice la palabra acá en el libro de Apocalipsis. Es por eso que debemos entender todas estas maravillas que están escritas,
para que no seamos confundidos, hermanos. Es por eso que la palabra dice allá en Colosenses 2:16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo, ¿verdad? Y nos ordena crecer con el conocimiento que da Dios. Es por eso que, como decía aquí el apóstol, a veces nosotros los creyentes dedicamos la vida a evaluar, a fiscalizar cosas que no son, no salvan, no condenan, no viene a la importancia, y lo que dice es, crece con el conocimiento que da Dios. Gloria a Dios. ¿Para qué? Para que podamos ser, ¿qué? Eficaz. Para que podamos ser luz entre las tinieblas. Para que podamos llevar ese mensaje, el por cual Cristo murió. El por cual Cristo nos ha resucitado y nos ha trasladado, ¿a dónde? A lugares celestiales, hermanos. Porque aunque estemos aquí en este mundo físicamente, las esperanzas y las promesas son que nosotros seremos y alcanzaremos ser ¿qué? Celestiales, cuerpos celestiales, con posiciones y galardones de acuerdo a lo que hayamos trabajado, hermanos, para seguir hacia adelante. A decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está que próximo a desaparecer, dice la palabra en Hebreos 8:13. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto terrenal, de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban ¿qué? El candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, y el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria. Y ustedes ven que aquí dice que es por eso que nosotros muchas veces no entendemos o lo decimos por decirlos, porque cuando la palabra dice allá en Mateo 27:50, ¿verdad? ¿Se acuerdan qué sucede? Que el manto se rasgó de arriba hacia abajo, ¿verdad? Porque esa era la división que existía en lo que supuestamente era santo, ¿verdad? A lo santísimo. Al Cristo entregar su espíritu, dado el caso que Dios el Padre le había dado esa autoridad a Jesús, ¿verdad? De entregar su espíritu, porque Dios tiene el poder de dar, porque ese don divino se lo dio el Padre a Cristo. Por eso nadie le podía quitar la vida a Jesucristo, hermanos. Entonces, pues, al él terminar y dijo, consumado es, ¿verdad? Que terminó ese propósito, esa etapa del trabajo que Jehová le había asignado a su hijo, ese velo se rasgó. Pasamos de la dispensación que existía en aquel momento, que era la ley, ¿verdad? La ley mosaica, y comienza la dispensación que hoy todos conocemos y debemos conocer.
hemos sido salvos por gracia, no porque nos merecemos dar salvación, sino porque Cristo murió en la cruz del Calvario para darnos esa oportunidad de ser salvos. Amamos al Señor con todas las fuerzas, confesamos con Jesucristo con todas las fuerzas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si evaluamos esos comentarios, podemos decir, como decía el hermano unos minutos atrás, ahí se puede decir que estamos mintiendo. Nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Porque si nosotros amamos al Señor con todas las fuerzas, pues debemos hacer el máximo que podemos hacer. Y nuestras acciones no reflejan eso. Pues entonces debemos examinarnos. Es por eso que la palabra dice en 1 Corintios 11:31 que nos debemos examinar. El hombre espiritual, o sea, el hombre se examina para así no ser ¿qué? Fiscalizado, juzgado, o sea, corregido. Porque eso es lo que usa. Siempre hemos mencionado que a través del lenguaje bíblico de las Biblias hay muchos errores gramaticales, errores lingüísticos que se acomodaron en la palabra de Dios a conveniencia de la época y de los que regían y siguen rigiendo. Es por eso que ustedes ven muchas Biblias con diferentes formas, diferentes tipos de verbos y a través de los siglos han ido cambiando el mensaje de la palabra. Pero es por eso, como leí yo anteriormente, que nosotros no debemos estar pendientes a todos esos temas que sí hablan, porque sinceramente esos temas no salvan ni condenan. Verdaderamente donde debemos estar firmes en lo que hemos creído es en la doctrina número 1, que es el Cristo, la llave del reino, para entrar al reino. Número 2, la resurrección de Jesucristo, conociendo y confesando y estando convencido que Jesucristo resucitó de entre los muertos porque el Padre lo resucitó. Porque si Cristo no hubiera resucitado, o sea, si Cristo, el Padre no lo hubiera resucitado, en vano es nuestra fe, dice el apóstol y dice la palabra de Dios. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando que hay evidencias, pruebas indubitables de que Cristo resucitó, hermanos. Gloria a Dios. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, dice la palabra de Dios. Yo la verbalicé, aquí es leída 27:50. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la ciudad y aparecieron a muchos hermanos. Por lo tanto, es por eso que allá en Hechos 2:32, a este Jesús resucitó Dios y nosotros somos testigos, dice el apóstol. ¿Verdad? ¿Por qué? Las evidencias están ahí, hermanos. Es por eso que nosotros no nos podemos dejar llevar por las opiniones. Debemos creer verdaderamente en lo que dice la palabra de Dios. Evidencias tras evidencias de la resurrección. Para que podamos ver esa verdad cuando Cristo dice a los ancianos, fariseos y a todos aquellos que estaban allí planificando la muerte de Jesucristo: de ahora en adelante me verán a la diestra del Padre, a la diestra de Dios. Gloria a Dios. ¿Y por qué tanta confusión, hermanos? ¿Y por qué tanta confusión? Posiblemente es porque el lenguaje usado muchas veces en la Biblia ha sido alterado, ha sido cambiado. Y es por eso que viene la famosa frase:
la Biblia la escribieron los hombres, por supuesto que la escribieron los hombres. Pero una cosa es escribir y otra cosa, ¿quién fue el que le reveló la palabra de Dios a los hombres? ¿Verdad? ¿Quién inspiró la palabra de Dios? ¿Ves? Como en tiempos antiguos todavía se practica cuando en las oficinas habían secretarias que tomaban ¿qué? Notas de lo que le decía el jefe para después escribir el documento. O sea, el jefe le dictaba, lo cual era la historia antigua todo el tiempo. Ahora casi siempre se usa la grabadora, ¿verdad? La persona se habla y la grabadora graba lo que la persona, dependiendo la oratoria, el tema, lo graba. ¿Pero qué? Hablando de la palabra de Dios, en los tiempos antiguos, originales, pues entonces todas estas verdades se deben examinar y no dejarnos llevar por los errores que están en todos estos medios, especialmente en el medio del Internet. ¿Sabían ustedes que hay temas específicos en el Internet que no se enseñan? Que si usted lo escribe no salen. ¿Por qué? Porque ellos saben que son verdades y esa guerra espiritual ya está ahí. Y usted podrá conseguir muchas respuestas, las que ellos quieren que estén ahí. Pero las verdaderas respuestas no van a estar ahí, hermanos. Se lo digo yo porque yo hago la prueba, yo hablo con gente, buscamos, verificamos. No existen esas respuestas. ¿Por qué? Porque el enemigo es astuto, hermano. Los que somos descuidados somos nosotros, que a veces le creemos a todo el mundo, menos lo que dice la palabra de Dios en versos establecidos que no lo han podido cambiar. Tratarán, pero no van a poder cambiarlos, hermanos. Imposibles. No lo van a poder cambiar. Gloria a Dios. Y es por eso que aquí dice que cuando Cristo muere, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y ya sabemos que la palabra dice que es el mediador de un nuevo pacto, hermanos. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ahí lo que dice la palabra allá en Apocalipsis se cumplía, que Jesucristo era el espíritu de la profecía. ¿Y qué es el espíritu de la profecía? El plan que tenía Dios establecido para que se hiciera realidad con Jesucristo. Es por eso que Jesucristo es la palabra, dice el verbo hecho carne, porque Dios cumplió su palabra, porque estaba en su corazón, estaba en su mente, en su espíritu, el Todopoderoso. Entonces, ¿y qué? Es después que Dios le forma el cuerpo y establece a Jesucristo, ¿verdad? Que ese trono de Jesucristo, Dios lo establece. ¿Por qué? Porque antes de Dios, el trono del Dios Todopoderoso estaba allí. Pero Él sabía, ¿verdad?, que ese trono que está al lado derecho, como los demás 24 de los 24 ancianos, estaban allí, pero estaban vacíos. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es real, hermano. Al igual que aquellos 24, dice la palabra, que están ahí en sus tronos, fueron hombres que pagaron el precio aquí en la tierra y se ganaron ese privilegio de estar sentados en esos 24 tronos. No estamos hablando de las 12 tribus de Israel. No estamos hablando de lo que dice Mateo 19, cuando Cristo le dice, ustedes estarán sentados, ¿verdad?, en 12 tronos. ¿Por qué? Porque dentro del gobierno de Dios, que es real, se compone de una jerarquía donde vamos a ser gobernados por hombres celestiales y aquellos que alcancen el máximo, como dice la palabra en Apocalipsis capítulo 20,
Verso 4, los que alcancen ser facultados, la manada pequeña, como dice allá en Lucas, serán reyes. Es por eso que Cristo es Rey de Reyes, Señor de Señores, hermanos. Gloria a Dios. La palabra dice allá, el apóstol dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, dice la palabra. Y esto es profecía a relación de Cristo, Cristo hablando, ¿verdad? Por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. ¿Se acuerdan que eran desobedientes? ¿Acuerdan que hacían y deshacían? Y después venían a arrepentirse y decirle, Jehová, perdónanos, hemos pecado en contra de ti. Pero pasaba esa generación y volvían a repetir lo mismo. ¿No es acaso lo que nosotros hacemos a veces? Que a veces Dios nos rescata de una prueba, de un problema, y a los par de meses se nos olvida, a par de años se nos olvida, estamos haciendo lo mismo de nuevo. ¿Por qué? Es por eso que nos tiene que mantener en un balance. Y es por eso, como se hablaba ayer en la clase, que a veces necesitamos que se nos discipline, hermanos. Esas realidades están ahí. Cuando ustedes ven, cuando Pablo ora allá en 1 Corintios 5, del 1 al 5, cuando está hablando de un tipo de incesto, ¿verdad? Fornicación, adulterio, ¿verdad? ¿No es acaso lo que hace Pablo y ora? Dice que el tal, ¿verdad? Se ha entregado, su cuerpo se ha entregado ¿a quién? Al enemigo para destruir su cuerpo, pero para que su espíritu sea salvo. ¿Es no acaso a través de las enfermedades que nosotros nos alineamos a veces? No tenemos otras alternativas. Estamos acostados, estamos en una cama y ahí que comenzamos a meditar. Y ahí es que comienza el espíritu a ver esas verdades. Y comienza ese temor si no estamos preparados. Y aún preparados, pienso que también vamos a tener esa guerra del intelecto, porque como sabemos, todos quieren estar con Cristo, pero nadie se quiere morir, ¿verdad? ¿Qué pasa? Es una guerra con el intelecto, con nuestra mente. Y es por eso que Pablo nos enseña que peleamos la batalla de la mente de nuestro, ¿verdad? Del espíritu, o sea, la mente de nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque aunque nosotros verbalmente decimos que estamos preparados, no necesariamente estamos preparados hasta que llega ¿qué? La prueba. Ahí verdaderamente sabremos, ¿verdad? Dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, y siendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, los cuales cosas ofrecen según la ley, ¿verdad? Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Repito, he aquí, este es Jesucristo hablando. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. No la de Él, no la de Cristo, la del Padre. Quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando que hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies, dice la palabra de Dios, hermano. ¿Ustedes ven? Debemos estar más que agradecidos porque en esta batalla, día tras día, nos van a venir pruebas,
nos van a venir problemas, pero muchos de ellos vienen para que nosotros podamos crecer y otros es porque nos hemos descuidado y entonces son el resultado de nuestros descuidos, ¿verdad? Gloria a Dios. Ustedes se acuerdan el testimonio, vuelvo y repito, que dijo Israel. La muchacha pues se crió y entonces se mantuvo firme en la enseñanza de lo que es el aborto. Un ejemplo, bueno, pues un ejemplo para todos es igual. O sea, mientras nosotros seamos niños y nosotros hacemos nuestra responsabilidad y el trabajo de traer a estos niños, mientras podemos tener autoridad sobre ellos, ¿verdad? Porque todos nos rebelamos y nos desviamos, pero mientras nosotros podemos, es nuestra responsabilidad como adultos, ¿verdad? Como siervos del Señor, de hacer nuestro trabajo, porque supuestamente somos, ¿qué? Embajadores, ¿no? Somos administradores. Pues entonces hay que educar a estos niños, cosa que cuando lleguen esos tiempos de rebelión, se lleven ese conocimiento con ellos. Y la palabra no miente, no regresa vacía. Y ahí un ejemplo del testimonio que él dijo, es un ejemplo donde la muchacha está, ¿verdad? Es pródiga, considerándose ese término, pero ejecutó lo que ya ella conoce y sabe. ¿Ves? Y es así que trabaja la palabra de Dios. Porque sea a una edad de 10 años, sea de 25, 50 o 60, Dios, dice la palabra, es el que nos trae. Nosotros no tenemos que acelerar nada, hermano. Nosotros lo que tenemos que caminar con autoridad y con conocimiento y sabiduría. Y reflejar esas enseñanzas. ¿Cómo yo puedo decir que Dios es todo en mi vida y cuando voy para la fiesta me voy para la fiesta? Nosotros crecemos. Me decía anoche, yo fui a visitar la familia y entonces era curioso y a uno le da curiosidad porque el chiquitín del Little Lino, los primeros días, ustedes saben, pues estuvo cerca de mí en el sentido, porque el Lino estaba en la casa, estaba cerca. Entonces el nene hasta el día de hoy, que ya tiene 7 años, pues cuando él pide el jugo, es lo que dice, yo quiero del jugo de Papi Juice. Él dice de Papi Juice, porque era el jugo de cranberry que yo uso, ¿ves? Y ese niño lo que tenía eran como 3 años, 4. En sus memorias están todos esos recuerdos, ¿ves? Él pide ese jugo. Él pide el mismo cereal que yo comía. O cuando se lo dan y se lo obligan. No, ese es el que come papi. No quiero, no. ¿Ves? Porque ya no le gusta. Así mismo es la palabra de Dios. Es real, hermano. Es real. Ayer yo estaba observando el nene que viene por ahí de la prima. El bisnieto o el nieto estaba ya tratando de tocar. Y estaba tranquilito tocando. Y estaba como un profesional, hermano. Yo estaba ya observándolo y él estaba allí. Sinceramente, espiritualmente hablando, hay que saber discernir. Pero yo sé que la abuela, yo vi que fue y lo buscó. Yo sé que trató de disciplinarlo. Ven, siéntate, un ejemplo. Pero esas son cosas que uno observa. ¿Qué sucede? Instruye al niño. Y después cuando crece, verdaderamente no se va a apartar, hermano. ¿Qué sucede? Pues entonces todo lo que nosotros hacemos en la vida diaria, hermanos, tiene un precio. Sea positivo, o sea, tiene la paga. O sea negativo. Tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos con los niños. Como yo a veces veo, los niños, las madres abren los cristales, tiran basura para allá afuera. Y eso es lo que los niños van a aprender. Abren el cristal. ¡Fua! Va para afuera el vaso, va el chicle, no sé, todo lo que tiran. Entonces, el niño se va a convertir en adulto, hermano. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció
a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Repetí, hermanos. Por lo tanto, debemos estar seguros a quién le servimos. Debemos estar seguros de que podemos tener la victoria en Cristo si nos sometemos. ¿Por qué? Un descuido nos puede costar mucho, hermano. Gloria a Dios. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerle muchas veces como entraba el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y ustedes ven que dice ahí el pecado, singular, no los pecados, el pecado. Allá, ¿qué él quita? El pecado del mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pecado de la blasfemia es rechazar, dice la palabra, ¿verdad? No estar convencido que Jesucristo es el Hijo engendrado de Dios, que no lo es revelado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y que Dios lo resucitó. ¿Es no acaso que dice la palabra que la salvación para ser salvo, todo aquel tiene que confesar el nombre de Cristo? ¿Para qué? Para salvación. Y creerlo en su corazón, ¿para qué? Para justicia. Pero creer en su corazón, ¿qué? Que Dios lo resucitó, hermanos. Es por eso allá que en Hebreos 10, 26 al 28, hablando de todas esas blasfemias, allá vamos a Mateo, al igual. Si no estamos claros en esas verdades, podemos estar en peligro. Y es por eso es mejor no conocer esa verdad que conocerlas y echarnos atrás. Porque sí, ahí hay problema, hermano. Muy peligroso. Ok. Así también, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y ustedes ven que aquí dice sin relación con el pecado, porque ahí está hablando del arrebatamiento. Cuando Cristo venga no tiene contacto con la tierra, sino que la tierra va a ser, o sea, los que están ya listos para ser arrebatados porque han confesado, han creído en Jesucristo, le somos fieles, nos vamos con el Señor. Es por eso que allá en 1 Corintios 15:50 dice, un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? ¿Seremos qué? Levantados, transformados. ¿Ah? Entonces, todas estas verdades están ahí para que nosotros estemos en alerta, hermanos. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo pueblo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos
en un solo cuerpo, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos que entrada por un mismo espíritu al Padre, hermanos. Dice la palabra en Efesios 2:14. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, hermanos. Gloria a Dios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hermanos. Por eso que, como dice el mismo apóstol allá en Romanos, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué hará también? Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Porque Dios es el Padre de los espíritus, dice la palabra allá en Hebreos 12:9. Es por eso que se convierte el Padre espiritual una vez que hemos regresado. Gloria a Dios. Romanos 8:14 al 16, ¿verdad? Pero ¿y qué de aquellos niños? Todos los niños nacen santos, hermano. Eso no hay tal cosa de que el pecado, un pecado que le llaman universal o no sé, algo así. Los niños nacen santos, son del Señor. Y si mueren antes de caer en la etapa de la conciencia, se van con el Señor, su espíritu. Es por eso que el que paga el precio, el niño, el cuerpo de ese niño que abortan o esos niños que matan, pues, hablando del cuerpo, pues, vuelven a recuperar su cuerpo. Y es por eso que los juicios de Dios son perfectos, son eternos. Pero en nuestra mente de ignorancia y de rebelión, Dios es injusto. Dios mata a esos niños inocentes, ¿verdad? Dios ejecuta juicios y es Dios injustamente. Se olvidaron de todas las cosas que ellos se imaginan, planifican por la noche en contra del vecino o las cosas que hacemos día a día. ¿Ah? Los juicios de Dios son justos. Y cuando Jesucristo venga a cumplir, que es el que tiene la autoridad de ejercer los juicios, implementar los juicios del Padre, lo va a hacer con autoridad, con experiencia vivida. Gloria a Dios. Si ese fuera el caso y Dios fuera injusto, ¿cómo entregó a su amado Hijo en la cruz del Calvario? Como el mismo Jesús dijo allí antes de ser procesado, crucificado. ¿O acaso tú no piensas que si yo quiero, oro al Padre, le pido al Padre y Él me envía 12 legiones, 10 ángeles, que son unos equivalentes de 24,000 ángeles? Soldados, que no vienen con el ay benditos, hermanos, porque el mundo angelical no va con el ay bendito. El mundo angelical, legiones de ángeles vienen a cumplir su trabajo como se le es delegado. Es el hombre el que a veces variamos en nuestras ordenanzas, en nuestras promesas y en todo lo que hacemos. Prometemos y no cumplimos, pero no así los ángeles, hermanos. ¿Por qué? No os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto
con vuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Usted sabe que eso sucedió allá en el monte cuando Él se transfiguró, ¿verdad? Dice allá en Mateo 17, que eso fue 6 días después. Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan y a su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Gloria a Dios. Hermanos, debemos perseverar y serles fiel al Señor. Y de la única manera que podemos serles fiel al Señor es conociendo su palabra, viviéndola, manteniéndonos firmes. ¿Por qué? Porque vendrán batallas, vendrán enfermedades, llegarán días que verdaderamente usted quiera llegar y no va a poder llegar, porque está enfermo, o cualquier sea la razón. O llegarán los días que se prohibirán llegar a la casa del Señor. Y es por eso que mientras nosotros tenemos esta oportunidad de llegar, debemos exhortar a aquellos a nuestro alrededor que lo hagamos para poder crecer. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos has dado de hablar tu santa palabra, Señor. Permite que no solamente seamos oidores, sino que seamos hacedores de ella, Señor, para que podamos crecer. Sabemos, Señor, que muchos quisieron llegar y no pudieron llegar a todo lugar para ir a aprender de tu santa palabra, Señor. Tú conoces nuestras necesidades físicas y espirituales, Señor. Tú sabes el porqué, Señor. Permite que podamos crecer en este conocimiento, Señor. Permite que tu Santo Espíritu, Señor, pueda guiarnos días en día, Señor. Mira a aquellos que están en las cárceles, Señor. Mira a aquellos que están en los hospitales, aquellos que están en los asilos de ancianos, Señor. Mira a aquellos que gobiernan, los gobernantes de todas las naciones, Señor. Mira el presidente de esta nación, Señor. Mira a los gobernadores, Señor. Y todo aquel que tiene liderazgo, Señor, que tú le has permitido ser líder para gobernar sobre el pueblo, Señor. Permite que ellos también sean partícipes de recibir este pan de vida, Señor, para que podamos vivir en paz mientras estamos aquí, Señor. Mira a aquellos, Señor, que no tienen alimento, Señor, aquellos países que rechazan a Jesucristo como el único, Señor, el único camino, la verdad y la vida, Señor. Dale la oportunidad, Señor, porque sabemos que hay persecución a tu iglesia en todos esos países, Señor. Pon cerca de ángeles alrededor de ellos, Señor. Mira a aquellos que no pudieron llegar, Señor, a tu casa de oración en esta congregación, Señor. Lista, Señor, míralo, Señor. Permite un avivamiento en nuestro espíritu para que tengamos sed y hambre de tu palabra, Señor, para que podamos ser partícipes de todas tus riquezas en gloria, Señor. Mira nuevamente por los que no pudieron llegar, Señor. Te pido nuevamente por aquellos que están enfermos. Mira a nuestros familiares en todo lugar, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de tu amado Hijo, Señor. No nos despedimos de tu presencia, sino pedimos que pongas cerca de ángeles a nuestro alrededor, Señor, para que podamos regresar a nuestros hogares, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu amado Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.